Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Pasión Estudio, listos para llevarles todas las informaciones y los muchachos ya van preguntando. Y el primer comentario que aparece me encanta y comparto. Esta semana pero juega el Albirroja, Baemo, Albirrojo, ni Bollo Fútbol Local, dice los muchachos. Pero hay que hablar de lo que fue este fin de semana. Gracias, Matías Ramírez. Mirá un poco, se suscribió por 5 meses. Gracias, Mati, querido. Espectacular. Qué bueno arrancar de esta manera. Y bueno, los muchachos obviamente que no quieren que les pregunte por sus clubes, pero antes de eso quiero preguntarles ¿cómo te va, mi querido Franco da Rosa, en este día? Bien. Epa, saca puede ser esa marquita. Esa marquita será. Ese azul que tenía a tu lado lo que pegaría. Martínez me tiene desesperado, hermano. No le quiero más. No le quiero más y no le quiero hace mucho, ya no le quiero. Pero evidentemente, según lo que leí, hay 2 pesos pesados del club que son los que le mantienen ahí, así que estamos a merced de... Uy, es muy fuerte la declaración que acabas de dar, ¿eh? No, es muy fuerte la declaración. No es algo que yo estoy diciendo. En todos lados le salió. Claro, pero la estás dando acá. Es la primera vez que yo estoy escuchando que hay 2 pesos pesados que están Pero manteniendo... en Twitter salió. Perfecto, y yo te pido que nombres la fuente para no embarrarte. Mi querido José Barrio Salcedo, ¿cómo te va? ¿Qué es lo que es embarrarse? Perdón, adelante, Coque. Después voy a apuntar. Bueno. Con eso yo te digo todo, Marco. Hola. Uy, Hijo vino de puta, mal. Hijo de puta, todos. No, Todos. no. Váyanse a la puta, váyanse todos. Vergüenza dan. Hijo de puta. Urgente cambio de dirigentes en Cerro y Olimpia, de luto, dicen los muchachos. Sí, yo soy el único que no vino así. Pero no, es porque yo no tengo club. Señor Robert Singer, ¿cómo le va, señor? Bienvenido una vez más a este programa. ¿Cómo va, Marco? Franco, bien, y después empezó a no está tan bien Franquito. Y Coque menos, ¿eh? Y el carrilero derecho tampoco. Yo, sin embargo, quiero hablar del campeonato en general. Después, cada uno de ustedes que nos ve, que nos escucha, que nos regala este tiempo, esta hora de su tiempo, de su vida, y que agradecemos eso. Cada uno de ustedes después le da el nivel o la manera de entender que quiera, pero digo nomás, como campeonato, el nuestro es de los mejores. Porque cuando comienza el campeonato en Alemania, ya se sabe quién es el campeón. Salvo alguna. Cada 10 años. Después de 10 años no salió el Bayern. En Francia, también ya se sabe quién es el campeón. En la Premier no. Ahí sí es un campeonato donde por lo menos 6 o 7 equipos luchan por ser campeones. Pero los torneos son casi siempre aburridos. Nuestro torneo no es aburrido. Y reitero, ahí usted le da el nivel que quiera. Sí, pero es lento, sí, pero esto, sí, pero lo que quiera. Yo hablo de lo que es como un campeonato. Y un campeonato, una de las cosas fundamentales que tiene que tener un campeonato es expectativa, es imprevisibilidad. Y a nuestro campeonato le sobra expectativa y le sobra imprevisibilidad. Porque no se sabe, esta fecha fue el fiel reflejo de eso. Y a mí me encanta que el 2 de mayo, le pase ahí un Toballepete a Olimpia y a Guaraní, que venga otro equipo y le gane a Cerro, que venga otro equipo no grande y le gane a Olimpia también. Es bueno eso, como campeonato es bueno eso. Entonces, por eso tantos cambios, y me encanta que se sumen ahí equipos que no son Olimpia y Cerro. Entonces, a mí me gusta esto, y ojalá que el nuevo sistema que quieran establecer, cualquiera que sea realmente bueno y tenga también esta expectativa. Eso, sí. Simplemente eso por un lado, y después hablamos de Olimpia y Cerro en el orden que quieran para hablar, y hay mucho por Los jugadores ya se peleaban con Martínez. ¿Ya? Ya, confirmado. Sí, confirmado, Sí, ¿veo? dijo, porque el vez que no declaró, pues Martínez declaró su asistente. Su asistente, sí. Y dijo No, que... eso fue porque fue expulsado. Fue expulsado. Claro.
Exacto. Y dijo que el deseo de querer ganar el partido le faltó al equipo. Le faltó al equipo querer ganar el partido, dijo el asistente. Sí. Y no tomaron muy bien los jugadores de Cerro. Es más, Pero es dijo, cierto, falta un 9, falta un 9, falta un 9. O sea, ¿Y se equivocó? y claro, ese No, fue el pero tema. se equivocó en su dicho. ¿Que falta un 9? No, que, ¿El que qué? los jugadores no quisieron ganar el partido. Y se Sí. y tomaron mal los jugadores. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que vos tenés que ser autocrítico, o sea, como jugador vos también tenés que ser autocrítico. Sí, pues Martínez, Tienes fíjate. razón, Claro, tiene razón. o sea, tuviste 30 minutos con 2 hombres menos, tu rival tuvo 2 hombres menos, por lo menos empatar el partido y salí, algo así, pues no puedes perder. Sí, pero no suele decirse y tampoco está bien. No, obvio no. O sea, ahí te das cuenta que decirlo públicamente. está roto todo. ¿Verdad? Pero recuerdo en su momento también que con otras palabras, a lo mejor siendo un poco más sutil, digamos, Manolo había dicho algo parecido. Sí. Sí. Manolo Y había después se dicho, acá no tuvimos algo de ganar, dijo, No tuvimos hubo- miedo a tenemos ganar. miedo a ganar. El miedo a ganar era que... Tuvimos que miedo a dijo ganar. Manolo. Cuando apuntaba mucho a eso. Cerro tenía en bandeja el campeonato y pierde contra el Luqueño. Cierto, el 3-1. Tuvo miedo a ganar. Y ahí salió Manolo a decir. Escuchá lo que dijo. Al equipo le faltó el deseo de querer ganar el partido, dice Jorge Ribolsi. Y también hubo una respuesta hacia Ribolsi. ¿Cuál es la respuesta que le dio el plantel azulgrana? Upa. Porque justamente Chipi Vera informa que si los jugadores le dijeron a Ribolsi que varias veces estuvieron firmes cuando el cuerpo técnico se mandaba cagadas. Se mandaba cagadas. Es lo que dice justamente Chipi Vera en información que los jugadores ya se han proclamado en cuanto a las declaraciones del día de ayer de parte del asistente técnico de Diego Martínez. Que para mí, sinceramente, tiene un poco de razón, pero no es para mandarle tampoco todo al frente. No, pero ahí ese es el trabajo de ellos también. A mí me parece, hace rato lo digo, en primer lugar me parece un tipo maleducado, Martínez. Y Juan Gabriel se animó a hacer lo que tuvo que haber hecho en el Clásico también. En el Clásico ya lo tuvo que haber hecho. Y le dijo, tranquilo, profesor, tranquilo, profesor. Va a Juan Gabriel, vos elegí los partidos, pero sí le tenía que haber echado ya. Le tenía que haber echado en el Clásico. Martínez desde que vino acá hizo lo que quiso. Es un maleducado. Pero siempre fue. O sea, a mí no me importan los resultados. Puede ser puntero invicto también. Pero que respete, que sea, Y en su momento fue. que sea respetuoso. Gesto El a la- tipo chuta pelota a la cancha, después entra hasta la media cancha a putear. Y Juan Gabriel, tranquilo, profesor, tranquilo, profesor. No, qué tranquilo, profesor. Después de ser expulsado, se va y la apunta al cuarto árbitro. Vos sos el culpable, no sé qué. No. Fíjate, Y te joder. olvidaste que le Respetá hizo- si no son nada, Martínez. Te olvidaste que le hizo esto a la hinchada, Robert. Pero eso fue en cancha nacional. ¿Ayer? No. No, eso fue en cancha nacional, cuando además cruzó todo. Y Cruzó ayer, todo. Se lo sí. dije yo una vez a un dirigente de Cerro. Podemos ver Ya. si A hay ver. videos de No. eso. Porque dice justamente lo que dice Robert, es toda tuya, le dice al asistente. Es toda tuya, pero Martínez estaba como loco. Y es cierto también, y coincido con Robert, en el clásico Martínez hizo lo que quiso. Martínez hizo lo que quiso y sigue haciendo lo que quiere hasta que ayer fue expulsado, no sé cuántas veces ya fue expulsado Martínez, porque él se vuelve como loco, él se vuelve loco, y hay otro jugador que voy a apuntar también después, pero después de ver las imágenes que justamente Pablo nos va a compartir, JCC, vio. La solución de Cerro. no sé si Porque JCC. si a Olimpia le dijo que no hacer nada, así que no, y después más. No, pero espera. ¿Qué otro Pero espera, técnico? comieron 4-1. JCC de que le dijo que no, Olimpia solamente hizo un punto en 4 partidos. Y le golearon. Ahí está el tema. Yo no sé Luque si le ganó hay- Olimpia, imagínate. Yo no sé si si hay te un gana Olimpia somier hoy en ahí. día, es para preocuparte también. No sé si es un ¿Entendés? somier por ahí. Esto de la dirección técnica es una lotería. Es una lotería. ¿Ok? No se sabe. Claro. Todos los presidentes del mundo, desde el Manchester City hasta el último de la primera D en nuestro país, todos creen que eligen al mejor técnico, cada uno de acuerdo a su presupuesto y a lo que puede. Pero todos creen que eligen a lo mejor y después salen de una forma o de otra. A veces
se traen personas o profesionales con nombre, con renombre, con títulos ganados, con un gran currículum, y salen como el culo. Caso Sí. Miguel Ángel Russo, campeón de América con Boca. Caso Ramón Díaz. Y a veces se traen técnicos a lo mejor que... ¿Quién es este? Y por ahí te sale bien y Scaloni. te sale campeón. A nivel internacional es el técnico, es el ejemplo más grande, el de Scaloni, ¿verdad? Porque la gente te dice, ¿quién dirigió? ¿A quién dirigió esto? Y en la Argentina No, sonaba ¿vos te acordás cómo lo criticaban? Simeone, ¿Te Gallardo. acordás cómo lo criticaban a Scaloni? Y bueno, Sí, La toda la prensa. gente se opuso, es más. bueno. ¿Cómo que Scaloni? Decían los ¿verdad? muchachos. Porque además iban inclusive a una cuestión como que el tipo le había, no serruchado, pero sí, no lo acompañó a Sampaoli, porque él era el equipo de Sampaoli. Sí. Entonces, es una lotería. Claro que se trata, insisto, de acuerdo al presupuesto que maneja cada equipo, trata de llevar al mejor, pero nadie garantiza nada. Y todos tienen al final el mismo discurso. En la primera conferencia, y no solamente prometemos trabajo, ¿verdad? Que está bien en definitiva, porque es lo único que pueden prometer. Está bien, solo prometemos trabajo. Y la conferencia de una persona a la que admiro, respeto, como Ever Almeida, también deja mucho que desear. Él sigue diciendo, y pedimos un Proceso. poco de paciencia. 3-0 Ever te estaban ganando. 4 Y- llegó a ser 4, llegó 4-0. pero a los 20 minutos Sí. era 3-0 Sí. Ever. Y claro que poder, pero a mí me encantaría hasta ver juntos, vos, Carlos Humberto, Richard Ortiz y yo en un sofá tipo Simpson. Vos decís, hizo un gran partido Richard Ortiz, Ever hizo un gran partido Richard Ortiz. ¿Será? Y no es la defensa, claro, a la defensa le llegan como quieren. Ayer Arrua era Palmer. Arruita, ¿verdad? Arruita, porque estamos llenos, y vamos a hablar de eso, estamos llenos nuestro fútbol está lleno de grandes jugadorcitos. ¿Qué son los grandes jugadorcitos? Delis Rodríguez, Genio Tacuarí, Tomala de Cerro. Un campeonato sin hacer una jugada. Carlos Arrua, a la puta Arrua, lo que es Nacional, lo compra Olimpia, toma la camiseta Olimpia. ¿Dónde está? En Nacional otra vez. ¿Dónde está Delis Rodríguez? Fuera de Cerro. Estamos llenos de grandes jugadorcitos, jugadores buenos, hasta cierto nivel. Entonces, Ever, de verdad, no podés decir, mira, le estoy diciendo a una leyenda, y le pido públicamente disculpas al señor Richard Ortiz. Richard, no es contra vos, yo quiero sentarme contigo a ver, ¿sabes cuándo mejoraste? Cuando pasó algo que en su momento ya comenté con los compañeros. A mí me late que si lo van a dejar a Richard de cualquier manera en el equipo, él tiene que ser zaguero. Ahí atrás, porque el partido se va hacia él. El partido se le va a los centrales, entonces él se queda ahí parado y por ahí puede hacer algo. El primer tiempo, ese mediocampo era un callejón. Arrua podía jugar, yo podía jugar, ahora a los 70 podía jugar en ese mediocampo. Iba a hacer lo mismo que hizo Carlos Arrua. No pueden decir eso. Pero está bien, yo insisto, si ustedes se quieren quemar con Richard Ortiz, pero quémense, pero no digan que jugó bien, hizo un gran partido táctico. No se puede declarar en Olimpia y en Cerro de la forma que se declara en otro club. No se puede. Pero la verdad que ellos entraron y en 20 minutos nos hicieron 20 minutos perfectos porque era un paseo. Y lo de Cerro que estamos Sí. hablando también, vos veías un equipo que tenía perdió Guaraní el día anterior. Al perder Guaraní, era para ponerse ya el equipo y salir a la cancha después del partido de Guaraní. Quiero jugar ya, carajo, vamos.
Y al comenzar el partido tenían que estar 10 tipos de cerro en el área de Mallorquín para transmitir esa sensación. Nada. Un paseo de Mallorquín. Un paseo que después se convirtió en una pesadilla porque para mí eran 2 tarjetas amarillas y no 2 tarjetas rojas. Porque lo que hace Clementino es levantar el brazo así, pero así, no hace así, no hace este movimiento. Levanta así y era para mí para amarilla. Y lo que hace después, perdonen, los dos tontos. Y lo que hace Sánchez, Ese de bobo. lo que no podía hacer eso Sánchez, no podía hacer, pero igual no era para roja, ¿verdad? Y lo tuyo, Matías Pérez, la puta, si así fuera en defensa de tus colores, porque sentiste ese toquecito, miraste hacia atrás para ver a lo mejor si la cámara, quería saludar a la cámara, y después te tiraste, y vos armaste el quilombo ahí en lo de Clementino, cuando viniste a hacer todo el quilombo, no la expulsión, pero el quilombo lo armaste vos. ¿Qué tenías que hacer vos ahí? No, estamos llenos de una cantidad de jugadores llenos de vicios, llenos de mañas, y después arrugan todos, arrugan a la hora de la internacional, arrugan todos, ¿verdad? Aquellos que acá son piraguazú y todo, y después arrugan. No, hay muchos versos en el fútbol, y entonces yo reitero, es una lotería lo de los directores técnicos. Y vamos a ver, hablando de directores técnicos, tenemos las imágenes, tenemos cómo fue el caso Martínez el día sábado, justamente antes de General En Caballero. general, Mira, esto fue un poco todo lo que hizo Martínez. a ver un poco cómo estaba. Espera, se trancó, ¿eh? Ahí está. Esto ya fue después de la expulsión. Sí. Esto ya es post-expulsión. Ahí está. ¿Quién la amenaza? A ver, poné todo, Pablo, poné todo. Poné, vamos a ver. Yo quiero ver los videos de todas las veces que Martínez fue un maleducado. Vamos a ver, veamos. Y también lo de... Ahí está, mira esto. Claro, le hizo callar a la hinchada. Ahí tenía que echarle de. Guapito. Ahí le hizo callar a la hinchada. Después, otro video. Necesito ver todo eso. Roja. Y ahí fue cruzando. Ahí cruza la cancha. O sea, ahí hay que estar. Y totalmente, tiene razón, cuando estaba en Guaraní todavía Vargas. O sea, ¿por qué? Porque es cierto, yo no sé leer los labios, no fue tan rápido, pero Chiqui como le dice, si yo hubiese hecho, ¿verdad? Pero a él se le permite, ahí está, algo así le está diciendo, Chiqui. ¿Verdad? Ahí tiene que venir la policía y le dice, señor, usted sale por acá. No, ¿quién es? ¿Quién sos? Demasiado ¿Quién sos, sinvergüenza, Martínez? Demasiado sinvergüenza este Martínez. ¿Quién sos? Sos maleducado. Usted es un maleducado, profesor. No. A mí me pone nervioso. Me pone muy mal la gente que no es respetuosa. ¿Será? Jorge Morel. Habló Jorge Morel. ¿Qué dijo Jorge Morel? Esto fue anteriormente también con Martínez. Con Martínez. Que van a ver. A ver, veamos. Yo creo que van a ver un cero diferente ahora. Va a cambiar en lo de actitudinal. Yo creo que estamos preparados para pelear los 3 torneos. Ahí está. Qué mal cayó eso, Porque, ya que estamos hablando de Martínez, de Diego Martínez. Que se vayan a boca. Que se vayan a boca. Informa Juanma Figueredo. Cerro Porteño se encontraría buscando el reemplazante de Diego Martínez en la dirección técnica. Independientemente al resultado del Ciclón ante Temetaré el próximo miércoles 17 de septiembre. No importa si gana, no importa si pierde. Ya Cerro se moviliza para encontrar el reemplazante de Diego Martínez. Y voy a decir algo. Para mí, muy tarde. Demasiado se lo esperó. Demasiado. Se lo bancó demasiado y yo no entiendo por qué. Se le tuvo demasiada paciencia. No entiendo por qué. Se le tuvo muchísima paciencia. Dejate de joder. Lo de Martínez era imbancable.
Arrúa, La Copa JCC. Libertadores para mí ya... Una cosita, Abel Gonza, acabo de hablar de lo de las tarjetas, de las 2 tarjetas, porque no hablan de la roja de Clementino, y para mí fueron 2 amarillas. Para mí fue amarilla la de Clementino y era amarilla también la tontería de Sánchez. Pero fue un toquecito eso, no fue una patada, no fue una agresión. Entonces, y después lo de los brazos también ya no se entiende, porque hubo otro partido en donde hubo un brazo tirado mucho más, de manera mucho más notoria y mucho más amplia que lo de Clementino. Clementino levanta el brazo así, pero ahí pegado al cuerpo, levanta el brazo como diciendo, este viene rápido y yo le pongo acá como de paragolpe. Para mí no era roja y tampoco era la otra. Y Profe. la forma que se tira Pérez es una vergüenza. No me retes nada, yo ni pregunté nomás, dice. Bueno, ¿Quién? antes que nada... No reto, estoy contestando. Antes de seguir continuando, quiero decir que envíen sus audios al 0986-152180. Todavía no vamos a estar escuchando, pero ya tienen tiempo de poder enviar los audios. ¿Qué opciones tiene Cerro? ¿Qué opciones tiene Cerro? para...? ¿Qué opciones tiene Cerro de jugadores? Uno de técnicos jugadores? libres. Técnicos Sin libres. club. No hay ahora, nada. ahora hay 2. ¿Qué son? O sea, que sí. si van a buscar en la Argentina, Quintero y quedó libre el de Independiente Bacari. Perfecto. Si queremos Si quieren no ir Argentina. por el fútbol argentino, si queremos Ah. ir por alguien local, ¿qué tenés? Libre. Chiqui. Nadie más. Y el Chiqui. único sería... Y si querés Chiqui quitarle Arce. técnico a otro club, ¿cuáles son JCC. opciones potables? JCC y Arrúa. Para mí Arrúa Hija, más que yo JCC en Cerro. O sea, yo no sé si... no creo Arrúa que no sea- sé. Está Arrúa haciendo está bien el haciendo trabajo bien. con Triqui. Pero sí, pero Soñó Cerro. Claro. Ni un peso. Mm. Claro. Más allá de ser, claro. más allá de ser técnico. Florentín, no. ¿cierto? Florentín también. El Tiburón tiburón. Torres, dicen los muchachos. Complicado está el tema. No, está complicado. está el panorama. Sí, sí. Y el que agarre este fierro caliente y le salga el campeón a Cerro es para tirar bomba. Porque no, Mira, Manolo le tiró un beso a la hinchada. Y Sí, le dijo, era sí, para también. la señora. Para la señora. Era un amigo. O sea, Más tipo, peor, peor todavía. Era peor, Así ¿verdad? fue, ¿verdad? Marco No, era para la Botellón, señora, dice. Un amigo que vino a verme. Peor evento, más La señora de un amigo, sí, se fue a la puta. ¿Te acordás las declaraciones? Dice, bienvenido al más popular Manolo Martínez de vuelta a tu casa, dice. Manolo Jiménez, No te pude ver. Manolo Martínez. Sube el día, está libre, tráiganlo, dice los muchachos. Xavi está libre, dice el chat. Cuidado. A la pucha Xavi luego. Sí. Ahora, Sí. Subeldía ya tiene otro... Caché. Otro sueldo. Y otro interés también. La vez pasada vi que estaba diciendo que también Digo, le o sea, ¿quién interesa. soy yo para meterme en lo- Obvio, también le interesa dirigir Boca. Que le gustaría dirigir Boca. Justamente. Marcos Botellón Morel está libre. Acá los hacen lo que quieren. Cierto. ¿Qué es lo que se cree en esto ex Boca y ex River para venir acá a armar quilombo en el fútbol paraguayo? ¿Qué es lo que se cree Pipa Benedetto? ¿Qué es lo que se cree Diego Martínez? ¿Piensan qué es lo que somos nosotros para ellos? Se toman como joda, se toman como chiste. Primero que nada, lo del Pipa lo de algo que hay que olvidarse para siempre. El Pipa no pasó por Olimpia. No, Bore, no debe querer hacer borrón ni cuenta nueva. No, guau. borrón ni pero cuenta nueva. Yo no. estoy diciendo más que el Pipa para mí es un tipo que se puede hablar remil. Que Pero- lo parió, ¿entendés? Pero no... Ahí tenés que ver cómo lo toman. No por defenderlo a Benedetto. Pero Benedetto es así. Es así. ¿Ok? Bueno. En Boca ya fue así. Sí. Sí, justamente O sea, con Martínez. él no es que vino acá a querer, pero él es así. ¿Te acuerdas cuando eso que le hizo a Pero mucho eso él- que le hizo a Rodney? Sí. Rodney creo que una vez Sí. pasame Cállate, algo. cállate, Cállate. Cállate. Pero digo, él es así, o sea, no es que vino a hacerse el argentino No, pero no, agrandado pero no solo él. en Boca. No solo él. Recuerden lo que Bore. pasó con Zambrano. Sí. Sí, no, pero no solo él, Martínez, después el técnico este que vino de Perú y viene a Bustos. ya el fútbol, Bustos, vino a hablar Y ahora mal del Perú lo fútbol. quiere de técnico. Imagínate. Luciani Sí, que nunca jugó vaya- en Cerro. Que vaya lo que sabe al fútbol peruano. Que es lo único que pudo ganar Bustos. Vende humo de mierda. Antes que Sí, sí, se me sí, sí, olvide, sí, sí. ¿verdad? Ya le dije a la gente que a veces las neuronas se desconectan. Y cuando se conectan, Hay que activar. es cierto, yo un solo partido le vi completo a Sandes. Pero entre Sandes y Blas Riveros hay una diferencia.
Blas Rivero ayer otra vez fue, El yo uno. creo que lo único que se puede salvar en Cerro. Esa jugada que hace para el gol. Él armó la jugada del Esa gol. jugada la hace Marcelo o Roberto Carlos y estamos repitiendo aquí 20 veces. Fue una ¿Cierto? jugada de lateral de primer nivel, de lateral de selección. Entonces, de eso no me quería olvidar por el- Excelente Si partido, ayer el reaccionaba Cerro, si ayer ganaba Cerro el partido, por lo menos lo empataba, iba a ser por Blas Rivero. 100% Yo lo que de quiero acuerdo. preguntar es lo siguiente. No preguntar, sino que decir, más que nada. ¿Qué mal le salió el capricho a Zapac, será? ¿Qué mal le salió el capricho a Zapac? A ¿Durante Zapac, perdón? cuántos mercados, Pero Tanto 2 años, hablando, 2 años más o menos. Totín amarilla viene, Totín amarilla viene. Ahora lo tenéis y Totín amarilla no hace un carajo. A mí lo que me no da- baja una pelota. Parece, no sé, hermano querido, que está cayendo sobre tejado, hermano querido. Cuando agarra y la pelota cae no es capaz de sostener. Y después de eso, según información que había visto, es que le dijo algunas cositas a la hinchada. A mí lo Eso que me... siempre fue cierto. Escuché yo, no sé si es cierto, porque Yo también leí eso, Después después no vi ninguna información más al respecto, pero durante el partido se decía que Totín Amarilla había dirigido algunas palabras a la hinchada. Si es cierto, porque vamos a basar en suposiciones ya que no está confirmado, es un burro. A mí, En serio, porque lo que hizo ayer, sinceramente no tiene No sea tan nombre. malo. No. quizás, el burro. y no con el diario del lunes, porque en su momento dije, qué raro. ¿A qué me voy a referir? A un error de Zapac, un gran error. Y después ya con el diario del lunes sí, pero en su momento me pareció cuando Tacuara quiso venir a Cerro. ¿Cierto? Es más, se iba con moño y todo, ¿te acuerdas? Estaba Tacuara, Sí. Tacuara, no quiero decir que él se ofreció porque él estaba con Aldave, pero hubo una reunión ahí y Zapá dijo algo como él quiso jugar, hay que jugar para él, una cosa así, hasta entró en cuestiones técnicas y bueno, y ya vimos a partir de ahí lo que fue Tacuara. Repito, más decir- esto con el diario del lunes por lo que hizo, pero en su momento, recuerdo que dijo, qué raro, le hubiera venido bien a Cerro Tacuara. Hasta ahora iba a jugar sí. Ahora, las estadísticas hablan por sí solas, dijo alguna de Ronaldo. ¿Ustedes saben cuántos goles tiene Totín? ¿En su No te carrera digo. o...? No. No. Yo te voy a decir- No, perdón que me ría, pero estoy viendo nomás la jugada en donde viene un Sí. centro. ¡Pah! Y Totín. No, encima, no, para mí que le va en la cabeza y tipo, se da cuenta que le va en la cabeza y hace esto. Poné un poco. Bueno, vamos a ver esto y después le cuento el tema de Totín. Dale, por favor, te pido. Porque las estadísticas hablan por sí solas. No mienten las estadísticas. No mienten, amigo. Vamos a ver un poco esta jugada. Vos sabés que para mí que No, hubiera esta sido jugada es central. increíble. Atendé cómo quiere... Mira. No, dejate de joder. Solito estaba. Solito. No. Dejate de joder. Bueno. Este tiene que aparecer en el. ¿Cómo se llama? Futbolero. Tío Silo. Bueno, ahora sí. Dale. ¿Cuántos goles tiene... ¿Sí A sabe- pleno con Franco. ¿Cuántos goles tiene Totín Amarilla en el fútbol paraguayo? Robert, ¿cuántos vos crees? Más o No, menos. no. Un aproximado. ¿Goleadores de Totín? 10. ¿Marcos? Yo por lo menos diría que si jugó en el fútbol paraguayo unos 10, 11 por ahí. ¿Con qué? 8. Epa. Tengo en 2 torneos. Totín tiene goles en campeonato, 1 con Sol de América, y tiene un gol en Copa Paraguay. O sea, tiene 2. O sea, Con 2. Cerro. Totín tiene un gol en el fútbol. Hasta el partido de Cerro en Copa Paraguay, Totín tenía un gol en el fútbol paraguayo. Un gol. O sea, ni Eso- uno nos acercamos. No, tenía un gol en Sol de América. Evidentemente en Ecuador marcó miles de goles, en la MLS también. O sea que El él Libertad en no el lleva a meter fútbol... ningún gol. no. En el fútbol paraguayo marcó solamente 2 goles. Un gol en torneo local y un gol en Copa Paraguay, que fue el último que marcó en Cerro. Qué locura. Ya está todo, ya está anotado, papá. Marquitos,
En Marquito Libertad no sí metió, le solo un desafió. gol en Mira, el Sol. escuché lo que dice. Ahí Freddy Dávalos, que estaba atento también a la transmisión de Chipichung, dice: sí, porque en el directo que estaban haciendo, justamente los de ABC, que le recrimina, o sea, que se le recrimina Totina a la hinchada, dice. ¿Qué se cree? Dice. Ah, claro. Ahí fue donde yo vi. Porque Chun decía, ¿qué se cree? ¿Qué se cree? Chun es el que estaba puteando contra Totín porque Totín parece que le hizo callar a la hinchada. ¡Qué loco! Dice, y para eso lo trajeron para meter goles. Nunca especificaron cuántos. Está cumpliendo Y Totín. bueno, Totín en su etapa en Cerro igualó todos sus goles en el fútbol paraguayo. Podemos decir que Maciel tiene la mitad de los goles que Totín. Y tiene más goles que En Benedetto Olimpia. y Adebayor juntos. Ahí te la Factos. dejo. Ah, esa es una estadística muy fuerte. Fuerte. En plena transmisión dijeron eso, gracias. Sí, en plena transmisión Gracias, fue. Infran. ¿Cómo te va? ¿Qué pe comieron ayer? Se da con a él. Hola, amigo Coque Mercenario, que se cuide los de arriba que empezamos a jugar en serio. ¡Epa! Tiene otro amigo Duarte. ¡Epa! Duarte, tenés un nuevo amigo hincha. Dice, un aplauso para Totín. Marcos. Se superó, dice. Ayer tuvo que haber sido expulsado Alfaro. Quiero decir nomás eso de Juanfer. un planchazo que le dobla Ah, contra Fer Cardoso. le el que dobla el levanta pie, la... le dobla el pie. No, esa fue una plancha arriba, pero era para Roja, me parece. Y hay otra cuestión. Estamos saltando de Está bien, la está novela bien. para uno. Porque ayer es como para englobar a los dos. Hay otra cuestión. En Olimpia se están quemando jugadores por no hacer el cambio que se tiene que hacer en Olimpia, porque había entrado muy bien Giovanni Bogado. Y Giovanni Bogado ahora está ahí en el banco. ¿Al lado de quién? Al lado de Javier Domínguez. Y al lado de ¿Al Abreu. lado de quién? Al lado de Abreu. ¿Al lado de quién? Al lado de Ale Franco. O sea, hay jugadores para intentar hacer otra cosa. Entonces, estimado Ever, Carlos Humberto, no pueden decir ustedes que tácticamente, o que es importante Richard, más allá de que metió el gol ahí y se va, y sí, él tiene esos empujes y te va a ganar por arriba, pero el medio campo de Olimpia es zona liberada. Es zona liberada. Y esto ya se notó en Ciudad del Este cuando Olimpia estaba ganando. Entró Sergio Díaz. Lo que queda de Sergio Díaz. Y armó un quilombo. Y otra vez se tuvieron que hacer los cambios para arroparlo a Richard, el uruguayo, Pérez, Fernando Cardoso, para tratar de darle a él una cierta tranquilidad ya de su pe. Entonces, acá, ¿qué se hizo? Y aparte, otra vez, permítanme un paréntesis, compañeros. Esta ley del sub-19, sub-18, no sirve para nada. No sirve, lo único que sirve es para generarle una complicación a los directores técnicos. Y para poner jugadores que saben que entran por reglamento. Entonces ya entran luego así cohibidos. Ya entran cohibidos porque saben que no entran por mérito. Que el técnico le dice, vení aquí, Coque, confío en vos. No, Coque, vení acá, vos tenés 18 años, o sea, vení. Vení y pasa. cumplí con esto. Ayúdame con ¿Verdad? esto. No, Entonces, ayer resulta se que- lo quemó a Alan Ledesma. Ayer en Se lo 20 quemó al minutos le pobre hacen pibe. tres goles. ¿Y quién sale? Y sale Ledesma. Ledesma, sí. ¿Verdad? Pero o ahí- sea, ya está quemado el mitad ahí. No. Está Yo- mal la ley y está mal lo que están haciendo. Es que hacer cambios, primero que te hagan 3 goles en 15 minutos, es de dentro de todo ya una vergüenza también. Sí, es una goleada. Y que te des cuenta y cambies a los 12, 14 minutos, es porque fue error tuyo. Claro. O sea, ayer Almeida se equivocó en el equipo. No es para jugar un 4-4-2. No es. A mí me generaba muchísima duda al medio porque lo veía a un pibe y Richard Ortiz. Ahora, de igual manera, la defensa, boludo. Capazo, Barreto, Cantero, Sí, está. Morales.
No pueden volver al trote. No puede ser que 10 minutos, que en 10 minutos, loco, 10 minutos, estés volviendo al trote. Empezó el partido y ya estaban trotando, estaban caminando en cancha, loco. No puede ser, boludo. No puede ser. En serio, es una vergüenza. Es muy triste, boludo. Todos los goles que le hacen a Olimpia son errores puntuales de la defensa. Todos. Todos. Escucha esto. Y están manchando el nombre de Ever Hugo Almeida. No, pero él tiene Están responsabilidad. manchando. Él tiene responsabilidad. O sea, él tiene responsabilidad. Porque él arma ese equipo. Él arma ese equipo. Él lo puso al chico, a los 30 minutos lo saca al chico como diciendo, y viste, el chico no estuvo. No, sacalo al Piraguazú. Sacalo al Piraguazú. Dejalo al chico y ponelo a alguien ahí. Si total da igual este campeonato. Cada fecha van para atrás. Ya están décimos. Ya están décimos. O sea, en la dupla Ever Almeida, Carlos Humberto Paredes, hay una gran responsabilidad. O sea, no, con todo respeto, reitero, pero están ahí. Entonces, si en el primer partido ya ganó la leyenda con Carlos Humberto y Ever Almeida y Carlos Humberto, bueno, el segundo y el tercer partido, ellos arman el equipo. El Y punto también justamente es que- eso es lo que Ever no puede hacer. Ever más Carlos Humberto no pueden hacer justamente eso. Por eso le digo, se están quemando. Y están quemando gente. Y no es lo eso, que trajiste 28 refuerzos trajiste en el año. 28. Podés armar 2 equipos. Sí. 2 equipos podés armar. Y ni uno te sirvió. O sea, el único refuerzo que podés decir, tranquilo Sebastián Ferreira, pero se te lesionó después. O sea, es triste la situación de Olimpia. Es triste. Yo creo que... Y acá ya va, el problema ya es la cabeza y todo el cuerpo. Todo. Ya no es solamente uno, ni los jugadores, ni todos. Escuchá, vení conmigo. Hoy puedo decir, en base a estadísticas me voy a basar, cómo Olimpia extraña a Facundo Zavala. Bueno. Facundo Zavala sigue siendo el lateral con más duelos ofensivos ganados, que son 90, en el año 2025. Marca Zonal tira esta información. Martinich está ahí cerquita de Zavala. 30 duelos ofensivos ganados a su escolta. Zavala sigue siendo el lateral con más duelos ofensivos ganados. Y hoy Olimpia no tiene un solo lateral que cumpla el rol que cumplía Facundo Zavala. De Sí. hecho que no tenemos lo lateral. Pero Y más allá de lo la- peor de todo es que los de Independiente le dicen que Zavala es un paquete, imagínate. Es muy loco, pero hay hinchas independientes que le dicen que es un paquetito. Y bueno, Independiente, mira Independiente. Sí, no, por eso, Independiente. Yo creo, pero como diría el ruso, el técnico de Boca, son decisiones. Yo creo que Zavala se equivocó. Yo creo. Pero él quería irse. Y cuando se fue, recuerdo, creo que ya lo comenté con ustedes. ¿Qué quilombo? Olimpia no perdió solamente, Sí. un lateral izquierdo. Porque vos tenés un lateral izquierdo y bueno, lo pones a Alexis Cantero, que me parece un buen lateral, perfecto. Pero Olimpia perdió justamente a uno de esos jugadores que cualquier equipo grande quiere por todo lo que significa y por todo lo que representa. O sea, Zavala era un tipo que cuando las cosas se ponían mal, él se cargaba el equipo al hombro. Y a lo mejor no era un Marcelo o un Roberto Carlos, pero el tipo chocando, trabando, pero el tipo llevaba adelante el equipo. Uno de esos jugadores que todo equipo necesita. Y sin embargo, lo perdió. Era un tipo, lo demostró en el Mundial de Clubes. O sea, no lo llevan ahí por paquete. No. Y ahí hizo también jugadas al estilo de Zavala. Y ese equipo no lo llevó porque ya tenía o ya tiene cubierto
el cupo de extranjeros. Entonces, Olimpia perdió mucho con él. Un gran jugador porque justamente, y qué loco lo de Zabala, porque eso era excelente, no pasa nada. Nada. Lo de Zabala es muy loco porque justo se va a un Independiente que estaba peleando una Independiente copa. está último ahora. Está Sí. último, fue 3 puntos descalificado, no va a jugar Copa. Es realmente... Bueno, el tiempo te dice qué tan mala fue tu decisión, ¿no? Pero obviamente que vos no vas a esperar que sucedan esas cosas. Ahora si vamos a hablar de técnica una cosa, pero si vamos a hablar de chanterío y tipo maleducado dentro de la cancha y compañía, sube el día está al nivel Diego Martínez. ¿Sí? Sube el día está al nivel Diego Martínez, un tipo que entra a la cancha. Ah, sí, eso un, sí. Sí, un tipo pero- un tipo que en todo, Pero por lo menos, en todo. fuera lo que fue Cerro, y le fue bueno, pues mejor. ya estuvo acá y después fue a salir campeón sudamericano en otro lado. El tema es el siguiente. Para mí, la diferencia es la siguiente. Si es un maleducado, no comparto eso. Totalmente no puede ser un maleducado. Pero Martínez es maleducado. Y no gana. Y no te gana. Y pierde los partidos, empata los partidos, regala los partidos. No gana los partidos importantes. Exacto, siempre. Nunca Los partidos ganó los importantes. partidos importantes. Martínez tiene, para mí que tiene un concepto o es ya un manual de Martínez. Los partidos importantes nosotros jugamos para empatar. Y si no empatamos, perdemos, que es lo que más suele ocurrir con Martínez. Pero después dice que el equipo compitió. Exacto, ese es el premio. Ese es tipo la cerecita, la guinda, lo que Hay- quiera poner para el pastel de siempre Martín. Martínez te caga el partido y dice, competimos. Hay una cuestión interna de Cerro, pero que fue finalmente pública, que marca también la conducción del grupo. Él había separado del plantel a ¿pero jugadores cuánto? que después terminan jugando. Y Soñora jugó contra Estudiantes un partido decisivo y no jugó nunca más, ¿verdad? No jugó ni antes ni después, no jugó más, ¿verdad? No jugó más. No jugó más. O sea, Franco, Soñora no jugó nunca más, ni No. antes, O sea, pero jugó ese partido de Libertadores. ni antes ni después. entró él, o sea, Que tipo, nadie ¿qué entiende. carajo? Lo había separado a Araujo, lo había separado a Chico, que se fue al Mirasol, que dicho sea de paso está haciendo buena campaña. A Bruno Valdés, que El jugó. Mirasol está en zona de Libertadores. Bruno Valdés, que terminó jugando Copa Paraguay. Entonces, por ahí también va lo del manejo del grupo, porque si vos creías que te iban a traer refuerzos, igual tenés nomás ahí a tu cargo aquello que ya tenés y no lo separes y hagas todo con, no digo circo, pero lo separaste del plantel. Ujú. Y resulta que después aparecen otra vez y aparecen como titulares inclusive. Tenemos audios, Benjamín. Venga, por favor, 098-615-2180. Para todos aquellos que quieran enviar audios. sus audios. Adelante, escuchemos todos Adelante. los que tengamos. Pasión Pasión de Dominio que Pasión Kids. Hoy quiero hablar específicamente de Olimpia, que ayer perdió por 4-1 ante Nacional en el Arsenio Rico. En un partido donde Olimpia no estuvo a la altura de Nacional, descontó el partido, si bien descontó, pero ya tarde, Olimpia sin ideas, con ya pasando 4 técnicos en este año, y Olimpia está lejos de lo que es ser puntero en la tabla de posiciones, y Olimpia todavía no levanta cabeza y perdió 4-1 contra Nacional con varias figuras de Nacional como Carlos Arrúa y Gaona Lugo. Y también quiero darle un pequeño espacio a Rubio Ñu, que ahora es de primera, y el próximo año vamos a tener un clásico de Trinidad, el próximo año vamos a tener un clásico de Rubio Ñu versus Trinidense, entre los dos más grandes de Trinidad. Y eso es todo, y bueno, no, pasen esto y les quiero mucho. Qué grande, Pasión Kids. Buenas tardes, muchachos. Buenas. Que ya se había Nada, dado Gonzalo. ese clásico trinidense en primera, Ujú. cuando subió, Sí. cuando estaba Rubio Ñu y subió trinidense. 2017. Sí. Qué gusto. ¿Cuáles son esos equipos que da gusto tenerlo en primera? Rubio Ñu, Rayadito, a mí me gusta mucho. acá en A mí primera. me gusta Sol también. A mí, Capiatá también da gusto. a mí de los que están ahí Peleando. por subir, me gustaría que llegue
a primera otra vez el Rayadito. San Qué Lorenzo gusto, hizo las Ariel. cosas bien cuando estuvo, mejoró el estadio, nunca hubo quilombo en San Lorenzo con alguna barra o algo así. Y aparte de los otros dos equipos, o sea, Erico contra Bache, o sea, por mí yo quiero que suba San Lorenzo. Sí, San Lorenzo me parece Bueno, genial, el Rayadito. más audios. Más audios adelante. Buenas tardes a los muchachos. Buenas. Una vergüenza los Olimpia será. Sí. En serio, el hincha ya está cansado ya. Ya Podrido. no damos gusto. Ya, Cansado un poco. sinceramente, Olimpia te arruina el fin de semana. Factos. Te arruina. Te destruye la psiquis. Preferible es esa plata que pagan la entrada, no sé. Anda a ver Exa, pues. Da más gusto ver Exa que el partido de Olimpia. Ujú. Nuestra defensa, a nadie la ataja. Marco Morel con 150 kilos es más rápido que el Carreta y Junior Barreto de mierda ese. Coque, ¿qué es cierto que se le debe 5 meses a 6 meses al plantel de Olimpia? Ni Y idea. una pregunta para el profe Singer. Ni Profe, idea, no sé. ¿qué opinas de la roja a Clementino González? Eso fue una vergüenza, profe. Nunca puede ser tarjeta roja eso. Porque Clementino González no usa ni alza el brazo. Estaba de espalda. De igual manera, que tenga un buen día, muchachos. Y Gracias. ya piró Coto Noé de mierda. No, yo, Hola muchachos, pasión. Espera, no, que no, le no, preguntó. Pero ya le respondiste, creo. Sí, pero ya el dijo. Gonzalo. Sí, ya dijo. Dale, Sí, adelante, sí, adelante sí, otra vez. ahora sí. Tiempo, saludo a toda la mesa. Hola. Acá esperando que termine rápido el año. O sea, Amén. desastre, Olimpia. Amén. Que termine. Quiero ya, saber y mierda. consultar dónde están todas las viudas de Capazo. A ese Barreto, cuántas oportunidades más hay que darle. Ese Morales, cantero, ese cantero de dónde es lo que apareció. Es un desastre el plantel Olimpia, no está a la altura, nada. Y encima ahora supuestamente Arrua es Bruno Fernández. Y cierto es lo que dice Robert Singer, no, lleno estamos de jugadorcito acá. Y se le dio y se le sigue dando oportunidad a los paraguayos y nunca dan la talla. Será. En serio, Olimpia son un desastre. Ojalá que termine rápido este año y que se depure el plantel porque es horrible. Este año para Olimpia es horrible. Factos. ¿Sabes qué? Algo que me molesta, que la gente parece que huye nomás, no dice nada, pero evidentemente que los jugadores desde hace 4 años vienen en depresión, no ganan algo y ya se deprimen, parece que se van a la mierda. Claudio Aquino en su momento, por ejemplo, estaba un torneo que no ganaba, un campeonato, ya se deprimía con las jugadas, que ya se pichaba. Todos los jugadores de Cerro son así. Y de rebote venís y me traes un técnico que es más depresivo otra vez, o sea, vos me estás jodiendo. Evidente es la falta de psicólogo que hay en el club, parece que entre el psicólogo y el preparador físico parece que no conectan una neurona y después me trae un técnico que al primera jugada que no le cobran falta a Cerro, Mis culpa tuya, huevos el psicólogo. ¿Cuántas rojas amarillas se comió Martínez por pesado será? Un técnico, no te digo Alfaro, uno que le diga a los muchachos, che, cachetada ahí adentro, no sé, pero por favor, alguien que motiva al equipo. No sé si eso tiene que hacer el técnico, tiene que hacer el club, ¿qué es lo que tiene que hacer? Realmente ¿Qué rompe la psicólogo, bola, rompe la bola. Ferdupe? Los jugadores tienen, vos pensás que no tienen. Tienen todo. Mis huevos, el psicólogo. Mis huevos. Ay, Shinyaran, pobrecito. Todos tienen psicólogo. ¿Qué no van a tener? Claro que tienen psicólogo, nutricionista, preparador físico, masajista. Todo tienen. No le falta el psicólogo, pero el psicólogo tienen. Se vayan a la puta. Se vayan a la puta. Tipo sin sangre, sin huevos, sin convicción, sin amor a la camiseta. Dirigido por un tipo que vos le veis y no sabés si es camionero o si es director técnico con su pelo grasoso, asqueroso como es Martínez. Un desalineado. Imagínate la imagen, lo para pensar que te da tu técnico. Una vergüenza ni ver que Martínez venga hacia el club. Ahí te das cuenta la falta de interés. De su propia imagen ya te das cuenta de lo que es Martínez. No les calienta. Quieren cobrar su plata y hacer su vida. Esa es la verdad. Porque psicólogo tienen. Psicólogo tienen. Peluquero parece que le falta, pero psicólogo tienen. Déjense de joder los perros con el psicólogo porque tienen todo. Hasta quien le cortan las uñas de los pies, podólogo ni tienen. el psicólogo de Cerro tiene depresión. No, dice Luciate, usa todo el equipo médico del Ciclón, dice los muchachos. Dice, ponchar la coca mientras Franco... a ver, ¿tenemos más audios? Tenemos más audios. Poné, por favor, te pido, porque la gente quiere ser escuchada. Y si están tan deprimidos y tan tristes, preguntale a Cecilio Domínguez porque hace asado todos los fines de semana y cuando hace pretemporada parece Rambo. No. Se pone acá, su bandana ahí. Viene y no hace un carajo. Aunque fue de lo mejor que tuvo Cerro. Y marcó un gol. Lamentablemente. No. ¡Epa!
¡Epa! No puede ser. Volvió. No puede ser. La ¡Volvió! Hoy no hay introducción, pero vengo a apuntar al responsable, Me apuntaba a mí. José Sí, sabía. del canal Coqueva. Curita. Tus representados, tus mimados, Tú, mimado. están arruinando la institución más grande del Paraguay. Mi mimado. Y eso no lo puedo permitir. Es por eso que te quiero dejar en evidencia. Fernando Cardoso, gran limitado. Gran cuidado. Alex Franco, Jugadorazo. intrascendente. Y otros jugadores los cuales me voy a reservar. Desde ya muchas gracias. Y tocamos fondo. Pero para recobrar el impulso necesario llegar a la cima. Adiós, mis queridos pasajeros. Dios mío. Desde que apareció la Desde que- topadora. Se fue a la mierda franjeada. Olimpia. Pero ¿cuánto tiempo desapareció la topadora franjeada que viene a mandar audios? Y desde comienzo de año, pero ella no. Hace un año, hace Sí. 7 meses. Ahí no manda nada. Sí, no, ahora volvió. El humo is back. ¿Cómo dice. se llamaba la podeadora? La podeadora era otro. Sí, faltan unos cuantos personajes más Sí, todavía. sí, sí. Ese fundió el club, dice, volvió la topadora, carajo, volvió el humo. El tractor a pedal, la tostadora. La tostadora cerrita. era, la tostadora cerrista, ¿cierto? Bueno, muchachos, ¿hay más audios? Quiero preguntar. No, perfecto, excelente. Porque ¿sabes quién sigue marcando goles? Aunque antes de eso, quiero hablar de otra cosa. Porque Lucas Morales fue el defensa, incluso el jugador de la fecha 12 que fue más regateado en 5 oportunidades. Ningún otro jugador de los otros 4 partidos de la fecha, siquiera 4 veces han sido regateados. Máximo 3 fue el máximo que recibió algunos jugadores en ser regateados. Dice, hay audios, yo envié el mío, dice. Ah, ¿Qué tenés contra Coca Benja no quiere reproducir audios, chat. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No dice no hay Hola, audio. sí, ajá, hola, sí, ajá, no. Amigo, te veo el otro día, adiós. ¿Qué carajo? ¿Qué? Criatura. ¿Ese quién es? Mire, no hay, dice. Está ello. Mire que 20 Buenas tardes, muchachos. Ahí está. Coque, Don Singer, Marco, Franquito. Una consulta. Sí. ¿Será que el técnico de Olimpia, Ever Hugo Almeida, va a tener los huevos suficientes para sacar a Richard Ortiz del equipo titular y ponerle Y en no, el primero en banco? defenderle. Eso es mi pregunta. Jamás. No le va a sacar ni Era el primero en defenderle. Cuando se dijo que estaba gordo, con todo el respeto que se merece Ever Hugo Almeida, dijo que estaba fino, estaba todo marcado y que es musculoso. ¿No se acuerdan lo que dijo eso el primer día Positivo. que llegó? Que era musculoso, era pura fibra. ¿Cómo Richard. decir? Muy positivo, Franco. Muy pura fibra de No, no, Richard. para. Acá te puedes joder. Imagínate que tu técnico te diga así el primer día que llega, siendo que estás arruinado y estás gordo. Que digan que sos pura fibra. More. Benja, enemigo de la democracia. Che, al que le está yendo bien en Argentina es a Ronaldo Martínez. Golazo. ¡Qué golazo! Date metió! de Qué golazo joder metió. lo de Ronaldo. Ronaldo, ¿no tenemos? Tenemos, ¿no? Por Sí, tema de sí, gol. sí, Vamos sí. a ver, me gusta Pablo. Qué ¿Cómo está puta, atento, cómo o sea. está atento, Pablo. Pablo, ¿no? o sea, yo le quiero Yo siempre a también soy Pablo. pura fibra, dice Curita. Ahí está el gol. Ah, ese no es. ese no, No, era. va, Mal educado. Y había marcado un gol así similar. Suele meter goles de A lo tijera. Ronaldo dijo. Suele meter goles de tijera justamente. Chilena fue, no era. No es nada de No, meritar él el gol de nuestro chilena. compatriota. Tijera es. Igual, pero chilena no vamos a decirle. Si fuera argentino entendería lo que estamos diciendo. Qué lindo gol, ¿Contra defensa? ¿Defensa y justicia o contra quién? Defensa y Justicia. Ganó Goleador del Platense campeonato 2-1. con 5 goles Ronaldo Martínez. 2-1 ganó Platense. De Villa Olimpia para el mundo. Sí. Mirá, vos, le dieron la vuelta a los muchachos. Media Creo que tijera, los- media chilena. Pero si yo no estoy equivocado, para que se den cuenta más lo que les costó el Mundial de Argentina. ¿Vos sabés quiénes son los punteros del fútbol argentino? Caray, grupo A, grupo B, quilombo. Pasa que. He visto que grupo- Racing está ya en el fondo por ahí. Grupo A, no, Independiente y Talleres están últimos. No, vos sabés, ¿querés que yo te diga quiénes son? ¿Quiénes son? Pues te va a sorprender. Te cuento ya de antemano. Sí, porque hay dos grupos de 15. Te cuento Los ya primeros de 8 antemano. juegan
Juegan un cuadrangular. O sea, juegan el octavo de final. Mira, te digo, los punteros son, escucha, Barracas Central, Punta Unión de Santa Fe, y del otro grupo es River y Deportivo Riestra. Sí, pero es que pasa que la gente busca estar entre los 8 primeros nomás. Claro. Después Porque, claro, después jugás mata-mata. Pero después pues pasa que el fútbol argentino tiene 30 equipos. Demasiado muchos. Y encima tienen un descenso nomás. O sea, tienen 2. Uno que es por tabla anual y otro que es por promedio. Y ahora mismo el que está por promedios es Aldo Civi, y el que está por tabla anual también es Aldo Civi. Entonces, ¿qué pasa así? Pasa al que está segundo de tabla, el que está penúltimo de tabla anual, que ahora mismo creo que está entre Talleres y un equipo más. Sarmiento, creo. Es notable lo que pasa en Argentina y Brasil, porque Brasil tiene un supercampeonato y su selección va, te diría, bajando de nivel. Y en la Argentina, el campeonato, la temporada es desastrosa, porque además cambian los reglamentos durante el propio campeonato. Comienza el campeonato de una forma, a media agua, en la mitad del río, dicen, no va a haber descenso este año, pero sigue corriendo el promedio para el año que viene. Quilombo, el campeonato argentino, la organización de la AFA, es un desastre, pero tiene grandes jugadores. Y esas individualidades hacen que Argentina sea campeón del mundo. O sea, no es que, pero se nota luego en su torneo, no. El torneo brasileño como torneo es mucho más. ¿Marcelo? Palermo es el que debutó ganando. Fortaleza. Sí, Fortaleza. Pero sigue en zona de descenso. Penúltimo. Marce, no puede decir jugaron Vareiro y Rivero. Vareiro entró. Vareiro entró y desaprovechó 2 claras. ¿Sí? Mira, ¿cuándo se retoma la Copa Paraguay? Pablo Rivero. Olimpia juega el 24 de septiembre. Miércoles 24 de septiembre juega Olimpia. Miércoles 24. Sí. Perfecto. Eso en cuanto a Copa Paraguay, que para mí, ahí Olimpia tiene que aprovechar. ¿Contra qué juega Olimpia? Olimpia juega contra Temetari. ¿Contra Temetari? Sí. Perfecto. Tenemos que ver si si por ahí Cerro no juega el martes o algo así. Coquito y sus representados, dice, ¿cuándo vemos cómo pierde Olimpia otra vez? El viernes juega Olimpia. Viernes juega Olimpia. Contra Trinidense. Triqui. Dios mío. Sí, pues el viernes 19 horas en el estadio. Podemos ver los partidos que tenemos. Podemos ver esa tabla, por favor, de los partidos que se vienen justamente. Hay algo que yo no entiendo. El Brighton acaba de subir que hay un tipo que se llama Mike Cave, que se le ascendió como Technical Director. El Brighton acaba de subir que se le hizo una promoción, se le cambió de rol a un tipo llamado Mike Cave. Y ahora es director técnico, Technical Director. Pero no sé si se refiere a lo mismo o no. No sé qué pasó en Huxley. Otra cosa seguro, otra cosa será. No creo que es ilegal. Que sí, porque los protagonistas se le echó además. Director deportivo. Yo creo que sí. Tiene mucho eso. Algo así, no. Por eso en el fútbol van cambiando lo de gerente deportivo, director deportivo, tantos roles que manager. Technical Director. No tengo ni idea qué significa, pero ojalá le echen a Huxley rápido. Tranquilo. No hables más de Brighton, que Marcos se cabrea nuevamente, sí. No. Es que al pedo. Y este paseo de Nacional contra Olimpia, quiero decirle nomás a la gente de Olimpia que ya no estaba Aitor García. Porque parecía que Aitor García era el que era el mala leche. Era el que hacía y deshacía en Olimpia. Estos son los partidos que se vienen, hablando de Cerro, fecha número 11, regularización, Cerro Porteño ante Atlético Temetari, el miércoles 17 de septiembre, se jugará a las 19 horas en el estadio La Nueva Olla. Después vamos con la fecha número 13, jugamos el día viernes 19 de septiembre, primer partido sería General Caballero Esportivo Luqueño, después Olimpia Trinidense, mismo día a las 19 horas, el estadio a confirmar.
Recoleta Tembetarera el sábado 20 de septiembre a las 16:30 horas en el Ricardo Gregor. Cerro Porteño Meliano justamente juega a las 19 horas en la olla. Guaraní Nacional el domingo jugará a las 16:30, partidazo para mí el Guaraní Nacional. Y el último para cerrar la fecha número 13, Libertad Esportivo 2 de mayo, que juegan a las 19 horas el domingo 21 de septiembre. Señoras y señores. Nacional puede ser puntero. ¿Quién? Ganándole a Guaraní. Sí, si le gana a Guaraní, Nacional puede pasar a la punta o empatan en puntos. Depende de lo que haga Cerro. Cerro tiene dos partidos. Un partido menos, perdón. No, un partido no vaya. Un partido menos. Un partido no, pero Cerro no le puede alcanzar a... No, Cerro si gana contra Tembetaré se queda a un punto de Guaraní. Por eso. Y después si gana... Y Nacional está a 3 de Guaraní. Nacional está a 3 actualmente de Guaraní. Hay torneo para los que somos... Hay torneo. Sí, Para los grandes. sí. Para lo grande, tío. Marce, ahí te envíalo. A ver, podemos ver... ¿Qué es? ¿Qué es, Pablo, lo del Brighton? El rol principal del Director técnico. Supervisar las contrataciones. Manager deportivo, entonces. Y también cambió su scouting y cambió su director. Cambió también su director de deportivo. Es manager deportivo, entonces. Algo va a cambiar en el Brighton. Ok. Algo va a cambiar porque se cambió toda la gente. Y el único que no fue todavía es Hursler, pero probablemente pasen cositas porque está muy mal. Sí, hoy hay Pasión Night. Hoy hay Pasión Night. Nos encontramos de vuelta a las 19 horas, señoras y señores, con programa. Gracias, Robert. Gracias, Franco. Gracias, Coque. Y gracias a vos que te conectaste. Chau, chau. Chau, chau.